La relación diplomática con esta nación nace prácticamente desde la independencia de ambos países. De hecho, nuestras fiestas patrias se celebran durante la misma semana. Estamos hablando de México. En 200 años se ha construido una relación sólida en términos políticos, económicos, culturales y científicos, especialmente en los últimos años, considerando la afinidad entre el presidente Gabriel Boric y el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum. En términos comerciales, más del 90% del intercambio entre ambos países está libre de aranceles, un punto importante considerando la incertidumbre actual en este ámbito tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Es por eso que la conversación global del día de hoy es con Laura Moreno Rodríguez, embajadora de México en Chile. Aquí comienza una nueva conversación global. Y ya lo adelantábamos, hoy la conversación global es con la embajadora de México en Chile, Laura Moreno Rodríguez. Embajadora, muchas gracias por venir a nuestro estudio. No, muchísimas gracias a ti por invitarme, un placer. Embajadora, 2 años en Chile, hace poco celebramos las fiestas patrias, pero también las fiestas patrias de México. ¿Cómo ha sido esta experiencia estos 2 años a nivel personal en nuestro país? Bueno, a nivel personal, pues llegué en un momento bastante interesante. Llegó en septiembre de 2023, precisamente estábamos conmemorando el 50 años del golpe de Estado en Chile. Fue la segunda ocasión que salió nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador fuera de México, viene a Chile, ¿no? Hacemos toda una serie de actos pensando un poco en que México fue un país receptor de asilados políticos, hoy todavía nuestra residencia, ¿no? es esta parte emblemática. Entonces participamos de esa conmemoración que nos pareció muy importante y bueno, en eso llegué yo como corriendo siendo embajadora. Y otro momento me parece fundamental de esta experiencia ahora son nuestros 35 años de restablecimiento de relaciones diplomáticas, ¿no? En este año muy importante para México, como bien sabes, pues obviamente tenemos nuestra primera presidenta, ¿no? 215 años, cumplimos de aniversario de independencia y claro, celebrarlo cada año es muy simbólico, pero especialmente este año fue mucho más emocionante, sobre todo para nosotras, ¿no? Aunque somos todos, pero para nosotras ha sido muy interesante y muy emocionante. Bueno, esa imagen del grito de la presidenta Claudia Sheinbaum fue muy bonita, llamó mucho la atención, básicamente dio vuelta al mundo, que la primera mujer hiciera este grito en el país, después de años, hombres haciendo este grito. ¿Cómo están trabajando precisamente respecto del rol de la mujer a nivel político y también en la embajada? ¿Es un tema importante para ambas naciones? Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que desde el ámbito de la mujer, tanto México y Chile están trabajando de manera más cercana, ¿no? En el caso mexicano, este año, bueno, desde que entró la presidenta, ha hecho una clara valoración sobre las mujeres y su papel, no solamente en la historia, sino en el reconocimiento actual de su papel, no solamente en términos políticos, sino también en términos sociales, en términos culturales, reconocer a aquellas mujeres que han sido invisibilizadas, ¿no? Por ejemplo, la mujer indígena. Es el año de la mujer. El año de la mujer indígena, ¿no? Y eso no solamente significa un discurso, ¿no? Sino más bien significa qué hay de trasfondo. Nos estamos enfrentando a proyectos donde la mujer es el primer objetivo de restablecer sobre todo derechos, ¿no? Que es lo más importante para nosotros, y obviamente que tengan la posibilidad de acceder a espacios que no lo habían sido. En el caso chileno, estamos también trabajando con Chile de manera muy cercana con la política exterior feminista, ¿no? Ahora sí que desde otro ámbito, pero que finalmente es el tema de visibilizar y empoderar, y no empoderar en términos solamente políticos, sino empoderar esta posibilidad de que las mujeres podamos, ¿no? Seguir teniendo espacios importantes de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, esas son como las 2 vías en las que estamos de una manera o de una forma trabajando con Chile, ¿no? Y desde México, por supuesto. Embajadora, quería hacerle también una pregunta a nivel personal. ¿Cómo ve el rol de la mujer a nivel diplomático? Porque le cuento como anécdota que nos ha sorprendido mucho como equipo que son varias las mujeres embajadoras.
¿Es importante el rol de la mujer? ¿Tiene un rol ya establecido a nivel diplomático, tanto la mujer y también la juventud? ¿Se está abriendo paso en estas vías diplomáticas? Pues fíjate que curiosamente el día de ayer asistimos, yo junto con otras 7 embajadoras y la subsecretaria Gloria Lafuente, a una plática con jóvenes diplomáticos, ¿no? Que es una organización donde están visibilizando principalmente el papel de la mujer. Entonces, ayer comentábamos con las mujeres y con los hombres, con los jóvenes, qué tan importante, pero que también sigue siendo un reto ser diplomático, ¿no? O ser diplomática, sobre todo eso. Encontrar sororidad, obviamente, ¿no? Encontrar espacios, seguir luchando por esos espacios. Por ejemplo, en términos personales, las parejas, los hijos. O sea, si bien hemos avanzado mucho, me parece que todavía hay retos que tenemos que seguir enfrentando como mujeres, pero precisamente esa parte de ser varias, o no, sino muchas, pero varias, eso también da una posibilidad de generar otro tipo de lazos, incluso en términos políticos, ¿no? De poder comprender incluso la política desde otra visión, ¿no? Perfecto. Embajadora, hablando ahora entonces de la relación entre ambos países, específicamente habla del restablecimiento de las relaciones entre ambos. Me gustaría que explicara un poco eso porque, claro, la gente no entiende mucho por qué se restablecen las relaciones. ¿Qué fue lo que pasó entre ambos países? Bueno, mencionar que, bueno, ya en 1973 con el golpe de Estado a Salvador Allende, hay obviamente una política de parte de México que siempre ha sostenido, ¿no? Que es la política del derecho de asilo, y obviamente México ayuda a los chilenos a salir del país para salvaguardar su vida. En ese año, en 1973, Gonzalo Martínez Corvalá, quien era nuestro embajador en aquel entonces, bueno, da protección a la familia de Allende y a casi 2,000 y tantos chilenos que llegan a México. Y un año después, definitivamente, obviamente, no estábamos como de acuerdo en cuanto a la política de violación de los derechos humanos. México decide romper relaciones con Chile en 1974. Y es a partir de ese momento en que nosotros diplomáticamente dejamos de tener una relación, pero también lo he conversado en varias ocasiones, pero eso no significó que los pueblos dejaran de tener una relación. Pero diplomáticamente se hace ese rompimiento y no será hasta que Chile regresa a la democracia en 1990, cuando nuevamente el gobierno mexicano se acerca a Chile y vuelven a restablecer esta relación. Y con ella, pues obviamente hay mucha afinidad desde ese año y mantenemos esa estabilidad política e incluso una simpatía, porque aparte ese proceso tan triste también nos generó una comunidad México-chilena particular, ¿no? Porque muchos chilenos llegaron a México, se quedaron mucho tiempo, hicieron familia en México, muchos de ellos deciden regresar y ahora son parte de nuestra comunidad mexicano-chilena, ¿no? Que hoy están acá viviendo desde hace muchos años y sus hijos también son mexicanos, ¿no? Entonces, digamos, esa es parte de esta conmemoración de los 35 años, ¿no? Y también dar a notar o a ver cómo fue nuestra historia, ¿no? Precisamente con la intención de seguir fortaleciéndola como hasta ahora lo hemos hecho. ¿Ven entonces entre México y Chile una afinidad respecto de los valores democráticos y también de la defensa de los derechos humanos? Le pregunto con el gobierno actual del presidente Gabriel Boric y con de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Hay una afinidad a ese nivel? Sí, claro que sí. Y yo creo que también una afinidad que sería muy importante es el tema del derecho a la memoria, ¿no? Porque nosotros estamos reivindicando a aquellas personas que por cuestiones de la historia se olvidaron o no se les dio el papel en su momento, cuál era la importancia. Hablábamos de las mujeres, ¿no? Pero también hubo muchos hombres que no se reconocieron y que hoy nuestra presidenta trae, ¿no? A nuestro discurso histórico cuál fue su papel, cuál es la relevancia, por qué defender la memoria, y lo mismo sucede en Chile, ¿no? Siempre recordando el derecho a la memoria, que yo creo que es fundamental incluso, ¿no? Para la relación que establece México y Chile particularmente, ¿no? Entonces yo creo que en eso vamos súper bien entre los países. Embajadora, y ya respecto de las relaciones comerciales, estamos en un momento complejo. De hecho, México tiene un momento complejo principalmente porque su vecino, Estados Unidos, está con esta guerra comercial arancelaria, pero mucho se ha destacado el rol que ha tenido la presidenta Claudia Sheinbaum logrando una conversación, logrando acuerdos. ¿Cuál es la importancia de las relaciones comerciales entre los dos países
considerando este contexto difícil de incertidumbre económica? Bueno, mira, ahí me gustaría señalar una cosa. Llevamos 215 años siendo vecinos de Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que tenemos ya toda una historia, digo, no es que los contextos sean iguales, pero sí tenemos ya una historia en común también con nuestros vecinos del norte, ¿no? Y eso nos permite también tener un diálogo. Y yo creo que esas son de las primeras cosas que ha resaltado la presidenta, el diálogo, respeto y soberanía. Y creo que bajo esos tres principios se ha podido conversar de diferentes maneras con Estados Unidos. Y una cosa más importante me parece a mí, o dentro de este marco comercial, es que desde hace aproximadamente 7 años estamos hablando que nosotros tenemos una política que le llamamos mirar al sur. ¿Y qué es mirar al sur? Mirar a América Latina, ¿no? Precisamente porque los contextos nos permiten y obligan a diversificar también nuestra economía política, ¿no? O política económica. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En el caso particular de Chile, hace menos de un año firmamos la modernización del Tratado de Libre Comercio, que tiene 25 años, y 2 capítulos muy importantes que nos parece fundamentales son uno que tiene que ver con género y comercio y el otro micro y pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que estos capítulos lo que está haciendo es tratar de poder ayudar o coadyuvar a que tanto mujeres se integren al tema comercial como sobre todo a las micro y pequeñas empresas también puedan entrar en este canal o este circuito comercial. Desde la embajada lo que hemos hecho es visibilizar aquellos productos, no sé si tú has escuchado, ¿no? de este sello de Hecho en México, ¿no? El Plan México. ¿Qué significa eso? Obviamente hacerle valor agregado a nuestros productos que han estado, digamos, solamente a nivel nacional comerciándose, ahora es tratar de sacarlos para que otros países puedan conocerlos. En el caso de la embajada le hemos hecho mucho énfasis al café, ¿no? Aunque mucha gente conoce más otros tipos de cafés porque estamos en una región más al sur, claro. México tiene más de 5 regiones dedicadas al tema cafetalero, ¿no? Y otro, los destilados. Los destilados también son un tema importante porque decían, bueno, vino, pues digamos que el chileno es uno de los ejemplos mundiales, entonces, pero los destilados también son muy conocidos acá, ¿no? Que es el tequila, el mezcal, ¿no? Entonces, digamos, esos productos son los que nos interesa que, en este caso, los chilenos puedan conocer y desde las mujeres impulsar a las emprendedoras, ¿no? Que porque sí tenemos bastante emprendedoras y algunas que viven en México, que son, por ejemplo, Asociación de Mujeres Agaveras, que se dedican a la producción del tequila, ¿no? Entonces buscamos esos espacios para poder encontrar en Chile, digamos, un posible consumidor de estos productos que son, obviamente, para alguna comunidad ya muy, muy conocidos, pero para otra podrían ser interesantes, ¿no? Bueno, de hecho, nos sorprende ya con el café mexicano, porque claro, a nosotros se nos viene a la cabeza el café colombiano. Le vamos a preguntar cómo ha sido la recepción entonces en Chile respecto de eso, pero después de la pausa. Sí. Nosotros ya volvemos con más conversación global. Volvemos entonces a Conversación Global. Esta vez la conversación es con la embajadora de México en Chile, Laura Moreno Rodríguez. Embajadora, revisando sus redes sociales, nos llamó la atención que hace poco fue a Temuco. Precisamente se reunió con CONADI, la Corporación Nacional Indígena, y para hablar respecto de la experiencia compartida respecto de los pueblos indígenas. Ya nos decía usted respecto del Año de la Mujer Indígena. ¿Qué experiencias se pueden compartir entre ambos países respecto de este tema? Bueno, primero decir que efectivamente fui a Temuco, no es la única zona. Hemos estado visitando, por ejemplo, la región de los lagos, Ñuble, Concepción. Y la idea también aparte del tema indígena, es un poco descentralizar el tema de la diplomacia mexicana, ¿no? No solamente quedarnos en Santiago, sino también hacer visible la presencia de México en otros espacios, y uno de ellos efectivamente es el tema indígena. México y Chile tienen firmado un acuerdo con la CONADI, en este caso la contraparte mexicana es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ¿no? Y desde ese marco de cooperación que tenemos, lo que hemos tratado de hacer es que este
pueda ser un posible diálogo, ¿no? En donde ambos países puedan compartir experiencias sobre cómo se han desarrollado las políticas indígenas, ¿no? Cuáles han sido los objetivos, cuáles son los retos, cuáles siguen siendo los retos. Como tú sabes, también tenemos actualmente con la presidenta Sheinbaum planes de justicia, que es decir, como estos pueblos que muchos años fueron invisibilizados, cómo se han reincorporado o cómo se incorporan a la política nacional, respetando obviamente sus propios procesos, ¿no? Entonces, estos marcos de cooperación me parecen muy importantes y digamos que la región de los lagos y la Araucanía son como puntos esenciales en cuanto a la población. Y eso nos pareció bueno, incluso platicar también con algunas agrupaciones de mujeres, ¿no? Mapuche, que también compartieron con nosotros pues cuáles son los objetivos, incluso, ¿no? Clínicas medicinales muy importantes entre esta visión indígena y la visión occidental, que yo creo que son esas buenas prácticas las que podemos compartir entre países. Entonces, bueno, uno de los ejercicios que estamos haciendo desde la embajada es precisamente poder visitar otras regiones para compartir esta experiencia, particularmente si hablamos del tema indígena, ¿no? Se me olvidó preguntarle, embajadora, ¿cuál ha sido el lugar favorito que ha visitado en Chile? Híjole, bueno, pues mira que no he conocido demasiado, pero pues Puerto Varas me gustó mucho. Puerto Varas. Sí, claro, por supuesto. Es un lugar encantador. Pero bueno, yo creo que todos tienen su encanto, ¿no? Precisamente, digan, porque la geografía chilena es pues un poquito muy distinta a la mexicana, ¿no? Exacto. Entonces, el frío se empieza a disfrutar ya cuando pasa un tiempo uno aquí. Después de 2 años ya está disfrutando el frío. Así es, pero bueno, en ese sentido es donde estamos trabajando también desde la embajada, ¿no? Embajadora, también se participó en la inauguración del Centro de Estudios Mexicanos en la Universidad de Chile. ¿De qué se trata eso? Eso es una excelente noticia. Efectivamente, hace un par de semanas viajamos a México porque se hizo la Feria Internacional del Libro de la Universitaria y el Universitario en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y el país invitado fue Chile. El representante máximo fue la Universidad de Chile. Obviamente ya tenemos varios meses trabajando con la embajada particularmente, y lo que hicimos fue hacerles un acercamiento entre la UNAM, que es una de las más importantes, y la Universidad de Chile, con la intención de poder internacionalizar nuestra universidad. La UNAM actualmente cuenta con 16 sedes fuera de México, tanto en Europa como en Asia, como en Estados Unidos, que se llaman centros de estudios mexicanos, ¿no? Que dan respuesta, digamos, a temas de cooperación y colaboración entre algún estado en particular o entre un país en particular. La buena noticia de Chile es que es la primera sede que existe y que no solamente va a dar servicio a Chile, sino a América Latina. Entonces ese es un doble plus, de lo cual estuvimos súper contentos de ser partícipes de este acto de colaboración que ya está iniciando. Obviamente ya se realizó la firma y estamos esperando que el centro empiece a funcionar alrededor de marzo del siguiente año. Pero, embajadora, ¿se trata de un centro de investigación o un centro que va a impartir clases? Un centro que puede ayudar a facilitar la investigación, también la docencia, también al nivel de estudios, ¿no? Y eso se va a definir en función de cada institución y sus intereses. La UNAM va a hacer esta acción vinculante, ¿no? Entonces, tenemos incluso varios proyectos particulares entre la UNAM y la U de Chile, y la idea es que sea un tema mucho más integral, ¿no? Que permita visibilizar incluso los resultados a nivel de investigación, ya sea a nivel de ciencias sociales o a nivel de, no sé, pienso medio ambiente, en fin, que entre este Centro de Estudios Mexicanos permita facilitar este tipo de investigaciones y que pueda ayudar, en este caso, a la institución o al país en donde se esté concentrando la UNAM, ¿no? Y, embajadora, respecto de este mismo tema de la educación, ¿existen actualmente programas de intercambio de estudiantes chilenos y mexicanos de estudios de posgrado, por ejemplo, que estén vigentes? Sí, claro, hay bastantes. Por ejemplo, recién fui a la Universidad de los Lagos y hay varios, o sea, hay más de 25 programas que están vigentes, no solamente con la UNAM, sino también con universidades estatales, ¿no? En el caso, por ejemplo, yo hablaba con el rector de la U de los Lagos y le decía, bueno, pero este pequeñito, digamos,
memorándum se pueda hacer más grande, ¿no? Si nos integramos a este gran centro de estudios que permita hacer como un cascarón más amplio, ¿no? Que pueda posibilitar otro tipo de intercambios y no solamente algo muy específico. Y las universidades estatales también están presentes en varios centros de estudios chilenos, ¿no? Nos sorprendió ver, bueno, a mí me sorprendió ver chicos del sureste mexicano, ¿no? Yucatán, donde hace un calor tremendo, y llegaron al lado de los lagos y dicen, embajadora, aquí hace mucho frío, pero nos gustan porque nos han tratado muy bien. Entonces, sí, tenemos una relación bastante fructífera, ¿no? En términos académicos. Perfecto, embajadora. Hemos hablado de las oportunidades, pero ¿cuáles son los desafíos que se enfrenta Chile y México? ¿En qué terreno pueden avanzar más? Pues yo creo que en terrenos más que bilaterales son temas multilaterales, ¿no? Una de las cosas que tanto México como Chile han considerado fundamental es poder defender estos espacios, ¿no? Donde se escuchen las voces de todos, y desde ahí la posición de México y Chile siempre es como posicionarse, ¿no? Posicionarse tomando una decisión, incorporándose a grupos de trabajo, digamos, porque la relación entre México y Chile es bastante fluida, la verdad. No hay como un reto que, digamos, tendríamos que valorar o enfrentarnos, ¿no? O sea, realmente entre nuestros países es bastante sencillo. Yo creo que más bien va siendo más importante su lucha que van juntando, bueno, porque sí tienen una posición en conjunto, como lo dijimos hace rato, y es en estos ámbitos, ¿no? Multilaterales, trabajamos en CEPAL juntos, ¿no? Estamos siempre presentes, en la FAO, en fin, ¿no? Yo creo que ahí es donde nosotros, como México, como Chile y como región, es donde estamos, digamos, cooperando, ¿no? Ahora, embajadora, en este momento complejo a nivel global, ¿cuál es la importancia de la cooperación internacional, considerando los conflictos que hay en Europa, en Medio Oriente, esta guerra comercial? ¿Cuál es la importancia de las relaciones entre países vecinos, entre México con América Latina? Pues yo creo que son fundamentales y si te das cuenta, México y Chile geográficamente están exactamente del lado opuesto del continente. Sí. Y lo curioso es que tenemos una relación muy cercana. Tenemos uno de los fondos más importantes en América Latina, que es el Fondo Conjunto México-Chile, por ejemplo, ¿no? Que este fondo tiene ya bastantes años. Y lo digo importante porque ha permitido, por ejemplo, que este fondo no solamente ayude a proyectos de cualquier naturaleza, sino que en momentos, por ejemplo, de desastres, como ha sido en el caso chileno, un terremoto, etcétera, y nosotros con los huracanes, por ejemplo, este fondo nos ha permitido poder ayudar de manera inmediata a nuestros países a poder, no sé, generar algún tipo de ayuda, ya sea humanitaria o de infraestructura, para poder salir adelante, ¿no? Ha pasado con los incendios en Chile, ¿no? Entonces, digamos, este fondo ayuda bastante y, bueno, la cooperación que se tiene de manera natural, bueno, desde 1939, que fue el terremoto en Chillán, ¿no? Que claro, es donde nace nuestro proyecto Escuelas México, ¿no? A partir de ese momento, bueno, México va a generar esta política de ayuda no solamente en Chillán, sino va a generar una política para hacer un programa que se llama Escuelas México, que actualmente funciona y que se genera a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional y Desarrollo. Ah, mire, también nos sorprende porque pensamos que era en ese momento, pero siguen funcionando estas Escuelas México. Sí, siguen funcionando. Y de hecho tenemos varias todavía, tenemos 11 Escuelas México, ¿no? De los cuales todavía se sigue cooperando con estas escuelas, digamos, en términos económicos, pero también en capacitación de profesores. Y lo más bonito es que cuando uno va a esas escuelas, los niños se saben el himno nacional mexicano, ¿no? Y saben que están ayudados por México. Entonces, este proceso de identidad mexicano-chilena es súper importante, ¿no? Una de las características que tienen estas escuelas son los murales, ¿no? Que hicieron grandes muralistas en su época, Diego Rivera, Alfaro Siqueiros, ¿no? Y que todavía quedan las huellas, o bueno, todavía están muy bien conservados en las Escuelas México. Entonces, este programa sigue funcionando, ¿no? Y cada año buscamos una escuela que pueda ser apoyada por este programa. Entonces, nuestra intención es seguir fortaleciendo y sobre todo en la educación, ¿no? Porque una de las cosas que sí tiene México que le interesa mucho es la educación de la niñez y de la juventud, ¿no? Embajadora, por último, porque se nos acaba el tiempo, me gustaría darle la palabra en el sentido de qué
para usted es lo más importante, lo que más destacaría de la relación entre ambos países que debemos tener claro al momento de terminar con esta conversación? Pues yo creo que de los puntos es que nunca imaginé ser embajada de México en Chile. No, y yo creo que ayer también conversábamos un poco de lo importante que es representar a tu país, ¿no? Independientemente en el país en el que estés, puede ser un buen país o un país muy difícil de vida, pero por ejemplo estar en Chile en función de nuestra historia y del presente que estamos viviendo, a mí me parece sumamente extraordinario tanto la relación que se tiene a nivel político, obviamente, con quienes trabajamos diario, pero también cómo se ha recibido o lo ha recibido de manera más cálida también con nuestra comunidad mexicana, pero también con los chilenos, ¿no? Entonces es como una fácil asimilación. Yo diría que eso es lo que podría destacar como la solidaridad que tenemos entre ambos pueblos. ¿Son pueblos parecidos, diría usted? Sí, la verdad es que sí. Embajadora, ahí tenemos entonces la embajadora de México en Chile, Laura Moreno Rodríguez. Muchísimas gracias por venir a este estudio a conversar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y nosotros llegamos al final de esta conversación global, pero por supuesto la invitación es a que sigan en CNN Chile. Que estén muy bien. Chao.